Senadores, es un momento histórico que nos ha tocado vivir. Comportémonos a la altura de esto. De verdad, hagamos gala de nuestro papel de legisladores. Señoras y señores, utilizo mi voto particular para expresar también la posición de mi grupo parlamentario respecto al presente dictamen. Hago uso de la palabra para hablar en contra de esta reforma, porque de aprobarse dañará gravemente al patrimonio de nuestra nación. Para los integrantes de la 62 legislatura, este día y los subsecuentes de este periodo extraordinario serán de gran importancia. Días de tormenta y horas de definición. Lo que digamos y el sentido de nuestros votos ejemplificarán nuestras dimensiones como legisladores, a quien representamos y lo que defendemos. Los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista han determinado llevar adelante este paquete de reformas para que, bajo la figura de contratos en sus diversas modalidades y licencias, se privatice la producción de hidrocarburos, se entregue la renta petrolera a particulares y Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad desaparezcan. Ante la urgencia, ansias y soberbia de los que condujeron los trabajos de las comisiones dictaminadoras, nuestro grupo parlamentario defendió la legalidad y la dignidad del Senado. Confiamos en la institucionalidad de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara y en la palabra empeñada para que el Pleno se conduzca de acuerdo a lo establecido por el reglamento, la ley orgánica y la Constitución que protestamos respetar. Hago uso de la palabra porque estamos orgullosos de representar en esta tribuna a los millones de mexicanos que se oponen a esta reforma y que serán afectados por el aumento de los precios de los combustibles, la pérdida de empleos y de su patrimonio. Lo que defendemos es el patrimonio nacional y los recursos naturales esenciales para nuestro desarrollo como país. La lógica de los intereses y la vocación para rematar nuestros recursos energéticos llevará a una larga serie de votaciones mecánicas, mayorías construidas bajo la sombra del chantaje y de acuerdos inconfesables. En esta reforma existe un doble engaño. La primera mentira: se dijo que no se privatizaría el sector energético, pero el contenido de las 14 reformas que discutiremos es completamente privatizador. Privatiza la renta petrolera, la extracción de petróleo, del gas y la refinación. Privatiza el transporte, el almacenamiento y la distribución. Privatizan toda la cadena de valor de los hidrocarburos, pero lo que no lograrán privatizar es la historia del petróleo en México. Privatiza la industria eléctrica en todas sus acepciones: generación, transmisión y distribución. La segunda mentira: se dijo que la reforma traería beneficios inmediatos a la población al bajar el precio de las gasolinas, el gas y la electricidad. Por el contrario, estos siguen y seguirán aumentando. La propuesta de reformas que pretenden aprobarse abre peligrosamente la ruta
de la polarización social. Construir alianzas para excluir a las posiciones que consideran que el sector energético no debe privatizarse daña la convivencia democrática y demuestra la falta de visión del actual gobierno de la República. Del lado del gobierno no existen estadistas que puedan comprender las dimensiones del error que están cometiendo. Están hundiendo al país y cediendo al chantaje en perjuicio de los intereses de la nación. Nosotros estamos plenamente convencidos que la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río de nacionalizar la industria petrolera en 1938 fue la correcta y nuestra prioridad es que a la brevedad vuelva a ser así. Refrendamos el compromiso del general Cárdenas para que el sector energético sirva a los intereses nacionales y sea el motor de nuestro desarrollo. Para el PRD, su dirigencia, sus grupos parlamentarios y sus militantes, resulta muy importante que la sociedad conozca los motivos por los cuales nos oponemos a esta reforma. Las compañías petroleras transnacionales serían dueñas de nuestro petróleo a través de varias modalidades de contratos y licencias. El desempleo aumentaría porque Pemex y CFE serán desplazadas por empresas extranjeras. Campesinos e indígenas serían despojados de sus tierras para entregárselas a empresas transnacionales. Se fomentaría la corrupción para beneficio de empresas extranjeras, de funcionarios e inclusive de algunos legisladores que promueven estos cambios. Señoras y señores, quienes piensen que el tema termina con las votaciones de estos días, se equivocan rotundamente. Repito, quienes piensen que el tema se termina con las votaciones de estos días, se equivocan rotundamente. Se trata de un capítulo más en una larga lucha en donde las fuerzas nacionalistas y progresistas defendemos a nuestro país. La inminente aprobación de estas reformas, lejos de desanimarnos, fortalece nuestras convicciones en la lucha por la defensa del petróleo y nuestros recursos naturales. Está en marcha la recolección de firmas para lograr una consulta popular que revierta este atraco a la nación. El voto de decenas de senadores o centenas de diputados no podrá, óiganlo, contra la voluntad de millones de ciudadanos que apoyan la consulta popular. Algunas voces viperinas han declarado con cierto cinismo que el PRD pierde esta batalla. Quien pierde con esta reforma son 112 millones de mexicanos y quien gana es una decena de familias. Los que hoy votaremos en contra, hombres y mujeres de convicciones y valor, que me honro en coordinar, estamos agraviados como está la mayoría del pueblo de México. Seguiremos utilizando todos los recursos de la política para revertir lo que hoy aquí se pretende aprobar. Lo haremos con la fuerza de la sociedad. ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Que viva la nacionalización del petróleo! ¡Que viva México! Gracias, señor presidente. Gracias, senador, y gracias por el respeto del tiempo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, hasta por 10 minutos.
Senadoras, senadores, ciudadanas, ciudadanos mexicanos, asistimos este día a una de las sesiones más ominosas de la presente legislatura para la historia del Congreso y para el futuro del país. No hay celebración ni euforia, no hay información ni interés de los ciudadanos, porque precisamente se trata de evitar que las y los mexicanos se den cuenta del contenido de este primer paquete de leyes que pretenden imponerse por mayoría automática de votos. Asistimos a la aprobación de una auténtica contrarreforma energética. No es modernización petrolera, sino la integración de México a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, lo que anima a estos cambios contrarios al interés nacional. Washington y las grandes compañías petroleras nos reclaman una apertura total de nuestra industria energética, pero esa nación tiene la prohibición expresa de la exportación de su petróleo crudo. Ellos buscan su soberanía e independencia energética a costa de la nuestra. Sabemos que este será un diálogo de sordos porque así les conviene a los intereses que van en contra de la nación. Nosotros estamos aquí no para convencerlos, estamos aquí para hablarle a la nación, a los mexicanos y mexicanas que están conscientes de lo que aquí pretenden aprobar. Hablamos al 80% de las y los ciudadanos encuestados que expresan su desacuerdo con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados del PAN y del Partido Verde. Estamos ante una de las transformaciones más radicales de esta industria. Desde la época de Carlos Salinas se diseñó y planeó de espaldas a la nación la plena integración de México a los Estados Unidos en condiciones de vulnerabilidad y no de soberanía, en extrema desventaja para un país con enormes carencias y desigualdades como el nuestro y con una larga historia de despojo de nuestros recursos naturales. Hoy presenciamos una auténtica contrarreforma malinchista, entregar nuestro bien más preciado a los recursos extranjeros a cambio de cuentas de vidrio. Esta no es una reforma energética, este es un claro despojo petrolero. Aunque lo nieguen y lo disfracen, se trata de un golpe a la propia Constitución. A pesar de la negativa explícita del artículo 27 constitucional para otorgar concesiones en materia petrolera, en las leyes de hidrocarburos y de ingresos de hidrocarburos se autorizan de facto, a través de un complejo contratismo y licencias, las concesiones para explotar nuestros hidrocarburos sin mecanismos de protección a la población, al medio ambiente, a nuestra propia industria. Con esta nueva ley de hidrocarburos se legalizan contratos y licencias que van en contra de los intereses del Estado y de la nación. Las fórmulas de contratos basados en la recuperación de costos planeados en las iniciativas ya han sido utilizados por otros países antes que nosotros con resultados desastrosos. En México, las petroleras internacionales pretenden un porcentaje muy alto, con la obligación del Estado de reembolsar los costos de los contratistas privados. Todos sabemos que estos costos vienen inflados y representarán una transferencia adicional de la renta petrolera. Desmantelan a Pemex y establecen una comercializadora privada para los hidrocarburos del Estado, lo que implica dejar en manos privadas no solo la renta petrolera y la infraestructura, sino también los canales de comercialización. Todo esto pretende hacerse con la gran trampa de los redactores en el decreto de reforma constitucional, en el artículo 4 transitorio, que estableció que los distintos tipos de contrato tienen el objetivo de obtener máximos ingresos para el Estado. Sin embargo, en las iniciativas tratan de confundir los términos, pretenden que los máximos ingresos para el Estado sean los impuestos que se obtendrán vía fiscal y no las condiciones favorables en los contratos. Peor aún, la mayor carga fiscal será para Pemex y no para los contratistas privados. El régimen fiscal confiscatorio para Pemex es durísimo, más regresivo que el actual.
Bajo este esquema se podrá sacar mucha renta petrolera y la nación quedarse sin nada y el Estado recibir muy pocos ingresos. ¿Cómo es posible pretender que Pemex compita con las empresas privadas si se le aplica un régimen fiscal que significa una carga del 70% más un dividendo del 30%, mientras que a los privados, en el mejor de los casos, se les da el 40% en cobro de impuestos y se les regresan sus costos, gastos e inversiones y regalías con cargo a nuestra renta petrolera? Este tipo de contratismo no lo regula y significa una disminución considerable de recursos para financiar el gasto público. La apuesta de los promotores de este cambio es que la disminución de recursos públicos sea compensada con el aumento en la producción, lo que resulta muy improbable. Pemex tendrá bajo este esquema recursos para explotar durante aproximadamente 9 años el nivel de producción actual y tendría serias limitaciones para realizar inversiones que se requieren para su desarrollo. Aplicando estas fórmulas y los modelos de contratos, junto con el régimen fiscal confiscatorio para Pemex, México pasará del boom petrolero al crack energético. Perdemos soberanía energética a cambio de una improbable bonanza derivada de la inversión privada. Estaremos en el lado opuesto de aquel sueño lejano de grandeza. Pasaremos de administrar la abundancia a concesionar el futuro de la nación con una irresponsabilidad y sentido antipatrióticos solo similares a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La generación de tecnócratas que tomaron el poder tras la crisis petrolera de 1982 nos conducirán al crack energético, peor por una sencilla razón: las leyes que estamos discutiendo en esta jornada no van a fortalecer a Pemex ni a sacarlo de la corrupción. Van a desmantelar a nuestra principal industria, de la cual depende el 8% de nuestro Producto Interno Bruto y el 40% del erario nacional. La corrupción será peor porque se elimina todo tipo de controles, creando un régimen de excepción para los altos funcionarios. La privatización abusiva y favorable para los contratistas extranjeros incrementará los incentivos para la corrupción y el abuso. Ningún beneficio será tangible para la población, no bajarán los precios de la luz, ni del gas, ni de las gasolinas, como lo ha promocionado el gobierno federal, gastando millones de pesos del erario en spots y desplegados de prensa. Por el contrario, las tarifas de energía eléctrica aumentarán, las gasolinas perderán los subsidios y se incrementará su precio, y lo mismo sucederá con el gas de consumo doméstico. ¿Dónde está el beneficio para la población? ¿En qué va a beneficiar a los millones de familias que viven en el campo, la ganadería, de la horticultura y los recursos naturales mediante estas leyes, si se está legalizando el despojo de tierras? Lo quieren llamar ahora ocupación temporal, pero en los hechos se trata de una privatización, extranjerización de la tierra, de los hidrocarburos, de todos nuestros recursos naturales, incluyendo el agua. Son más de 400,000 hectáreas de territorio nacional que estarán en la mira de quienes quieren aprovechar la falta de patriotismo y el sentido público de los actuales gobernantes. Por si fuera poco, en el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos se establece que los contratistas y asignatarios tendrán derecho al aprovechamiento comercial de la información que obtengan con motivo de sus actividades. Se quiere vender la información estratégica de nuestro país. Esta, en ningún caso para nosotros, debe permitirse que la información pueda ser comercializada. Se trata de información estratégica que debe de servir de base para el diseño de la política de explotación de los hidrocarburos. El despojo hacia Pemex y nuestra industria pública se consagra en la Ronda Cero. Las modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Asociación
concesiones público-privadas permitirán la privatización extranjera hasta un 100% de la industria de los hidrocarburos. Nosotros proponemos que ese límite llegue solo al 49%. De no hacerlo, significará la extranjerización total de la economía y un grave riesgo para la seguridad nacional y soberanía energética. De este tamaño, en la ley minera se establece que podrán explotar el gas mediante la simple autorización de la SENER, como si el gas natural fuera un mineral y no un hidrocarburo. En otras palabras, se trata de una extensión de las concesiones, aun cuando éstas están prohibidas en el 27 constitucional en materia de hidrocarburos. Termino diciendo: de este tamaño es el despojo energético. Se debilita al Estado-nación frente al mundo. El proyecto de Enrique Peña Nieto representa la entrega de la soberanía energética nacional al dominio de Estados Unidos, a los capitales extranjeros, a las grandes compañías petroleras. Es un retroceso histórico imperdonable. Cuando sobrevenga el crack de este modelo, ya no podrán decir, como lo dijo López Portillo, no nos volverán a saquear. El saqueo estará consumado y esta generación de gobernantes firmará y cumplirá su sentencia de traición a la patria. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Pueblo de México, señoras y señores senadores. El periodo de sesiones que hoy iniciamos marcará uno de los momentos de mayor oprobio e ignominia de nuestra historia. La aprobación de estas leyes en los próximos días, que hará una mayoría sorda e indiferente a los ideales y aspiraciones de nuestro pueblo, consumará el despojo de uno de los bienes más preciados de la nación, nuestro petróleo, sometiendo a México al imperio del mercado, a los intereses de las poderosas empresas transnacionales y de la oligarquía mexicana, quienes serán los beneficiarios de la renta petrolera que hoy corresponde a todos los mexicanos. Se ha quebrantado el pacto social que cohesionó a los mexicanos tras el Constituyente de 1917. Se ha desmantelado la rectoría económica del Estado y su responsabilidad social. Se subordina el interés público al privado. Se viola la garantía de la propiedad privada y social. Se rompe con el dominio y el principio de que el dominio de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde originariamente a la nación y que, tratándose del petróleo y demás recursos del subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. Las leyes que hoy se proponen anulan la soberanía y la capacidad de autodeterminación de nuestro país para aprovechar y preservar sus recursos productivos, para generar riqueza para el desarrollo y el beneficio general. Como lo señalé durante el debate de la reforma constitucional, estamos ante un momento histórico que replantea las bases fundacionales de nuestro país y las relaciones de convivencia entre los mexicanos. Se trata de un momento de decisiones políticas y personales profundas. No es, como lo han planteado algunos senadores, de un debate entre quienes quieren postergar el desarrollo del país y quienes aluden una falsa responsabilidad. Se trata de otro tipo de contradicción, la misma que ha estado presente desde hace 4 décadas, que es la confrontación entre dos visiones y contrapuestas respecto al país que queremos y que representan intereses distintos de las clases sociales que existen en el país. Se trata de una contradicción
entre quienes ven la riqueza del país como la posibilidad de la acumulación y el enriquecimiento de unos cuantos, y quienes vemos la posibilidad de una distribución más justa del ingreso en beneficio de la población. Las leyes que la mayoría conservadora que predomina en este Senado aprobará cederá a particulares, en su mayoría extranjeros, el dominio que la nación ejerce sobre los recursos del subsuelo y modifica el régimen de propiedad privada, pública y social, agravando la vulnerabilidad del ejido y de la comunidad indígena al legalizar el despojo de sus tierras. Las nuevas leyes terminan de pulverizar la concepción de área estratégica y soberana en la explotación de extracción de hidrocarburos. La extracción del petróleo por empresas privadas bajo distintas formas contractuales permitirá a los particulares apropiarse de la renta petrolera. Basta revisar el resultado de la Ronda Cero, donde Pemex entregará la mayor parte de las reservas posibles y las reservas probadas de petróleo al capital privado, ya que Pemex conservará solo el 42% de los yacimientos que se agotarán en menos de 10 años, mientras que el sector privado se apropiará del 58% de los pozos de mayor rentabilidad. Las leyes secundarias introducen conceptos que rebasan lo establecido en la Constitución, como la afirmativa ficta para actividades de reconocimiento y explotación superficial y los permisos para la gestión de sistemas integrados para el transporte de ductos y de almacenamiento interconectados y para comercializar libremente hidrocarburos, gas licuado del petróleo, petrolíferos y petroquímicos, lo que permitirá al sector privado comercializar en el país como mayorista y también hacer importaciones y exportaciones, por lo que resulta falso que vayan a bajar los precios en la venta del gas LP, de la gasolina y el diésel, pues estos serán fijados por el mercado y no por la Comisión Reguladora de Energía, menos aún por el Congreso de la Unión. Se declara el carácter preferente de la explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad económica, lo cual no es nada nuevo, ya que esta figura fue una herencia del porfiriato que prevaleció hasta el cardenismo y que su abuso fue una de las causas que llevaron a la expropiación. Se establece un proceso para la adquisición de los terrenos para la exploración y su explotación a fin de que las empresas negocien libremente con particulares, ejidatarios o comuneros, ofreciendo como contraprestaciones la compra, el arrendamiento o un porcentaje nimio de las utilidades, e incluso que el actual propietario de la tierra y sus familiares puedan ser empleados de las empresas en su propia tierra, lo que entraña una grave afectación al derecho de la propiedad privada y social al violar el principio de la causal de expropiación por utilidad pública para permitir la expropiación encubierta bajo la llamada ocupación temporal para el beneficio privado. Se llega al extremo de que en caso de que no exista acuerdo entre la empresa y el propietario, la empresa podrá promover la mediación de la autoridad federal y si no hubiera acuerdo, el Ejecutivo Federal declarará la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos o la ocupación temporal de los predios, lo cual viola la garantía constitucional al derecho de la propiedad privada y social y al principio de que la expropiación es un instrumento del Estado en beneficio del bien público. Quiero traer aquí a la memoria el debate que se dio en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados en el año 2005, cuando el PRI y el PAN se desgarraban las vestiduras en defensa de la causal de utilidad pública para acreditar una expropiación, lo que da cuenta de la doble moral y el doble lenguaje, el engaño que llevó al desaforo del jefe de gobierno del Distrito Federal, a quien se acusó de abuso de autoridad de haber expropiado un terreno, El Encino en Santa Fe, para abrir una calle de acceso a un hospital privado. Y ahora resulta que ustedes no quieren construir una calle, sino que entregan
todos los recursos naturales del país. Ello demuestra además que quienes instrumentaron la guerra sucia en los medios de comunicación durante la campaña electoral del 2006, en la que se nos acusaba que de ganar la presidencia despojaríamos a los sectores medios de su patrimonio, de sus casas, de sus consultorios médicos y otras tantas mentiras, son realmente ustedes. El verdadero peligro para México son ustedes, quienes legalizan el despojo del patrimonio de las familias mexicanas en favor de negocios privados. Las leyes secundarias definen que la exploración y extracción de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos se podrá llevar a cabo en los términos de los tratados y acuerdos en los que México sea parte. Vaya coincidencia que esta misma semana entran en vigor estos acuerdos. De ahí la prisa por garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Con ello se legalizan los acuerdos interinstitucionales que comprometen la soberanía de la nación y que establecen obligaciones onerosas que contravienen la salvaguarda de los bienes nacionales. En la reforma a la industria eléctrica se reproduce el mismo esquema de privatización seguido en España y otros países que a finales de los años 80 reformaron sus marcos legales a fin de romper el monopolio del Estado en el sector eléctrico y que condujeron a crear un nuevo fenómeno social, la pobreza energética. En cuanto a la Ley de Petróleos Mexicanos y de la CFE, se señala que Petróleos Mexicanos y la CFE son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal. El gobierno federal no puede ostentarse como el propietario de ninguno de los bienes de la nación. Cabe recordar que el gobierno federal se deposita en el titular del Ejecutivo Federal, en un poder unipersonal dentro de un sistema presidencialista. Plantear en estos términos la propiedad de CFE y de Pemex es dejar en manos del presidente de la República su manejo. De manera deliberada, en las leyes secundarias se hace una mala interpretación de los conceptos de nación, Estado y gobierno. La nación debe entenderse como la conjunción al menos de 5 factores: territorio, población, leyes, culturas e identidad, las cuales se rigen bajo un gobierno que debe garantizar el cumplimiento de las leyes que los propios nacionales se han dado. El Estado tiene una naturaleza distinta. Termino, señor presidente. Gracias, senador. Si se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Por supuesto que hay definiciones distintas de Estado, como las de Cicerón, para quien el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la autoridad para el bienestar común, o para Marx, que el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza. Aunque quizá la mejor definición que más se apegue a la visión contenida en estas leyes secundarias es la de Luis XIV, el Estado soy yo, donde al igual que el Rey Sol, Peña Nieto se asume como el Estado soy yo, el gobierno soy yo, el dueño de las empresas del Estado soy yo, quien dispone de la renta petrolera soy yo, quien dispone del patrimonio de todos los mexicanos soy yo. Concluyo. El contenido de estas leyes puede resumirse en solo 2 palabras: encomienda y servidumbre. Se entregan las tierras y riquezas del reino a los señores del dinero y se convierte en peones y en servidumbre a los mexicanos en su propia tierra. El gobierno abdica de su responsabilidad como representante de la nación y se somete al poder del dinero. Qué lejos se escucha el canto al petróleo mexicano que Efraín Huerta escribiera en 1942.
Solo leo un fragmento. México es como un árbol de angustioso follaje, pero es un árbol libre, dueño de su destino. Por eso cuando clama, cuando la patria grita toda entera, este es nuestro petróleo, la venenosa llama se funde como la cera. Hoy ustedes apagarán esa llama. Por eso, por estas razones, por la defensa de los bienes y la soberanía de la nación, mi voto es en contra. Ya nos veremos en las urnas y en la consulta popular en el 2015. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto hasta por 10 minutos. Solicitando respetuosamente respetar el tiempo. Por favor, senador. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, permítanme iniciar esta intervención con dos preguntas y también dos respuestas muy claras. La primera es si México necesita modernizar su sector energético y realizar las reformas en esta materia. Y la respuesta contundentemente es que sí. México necesita modernizar el sector energético y fortalecer sus capacidades tecnológicas, necesita eficientar a Pemex, necesita eficientar los procesos de Pemex para obtener combustibles, electricidad a menores precios que brinden competitividad al resto de los sectores productivos del país. Es totalmente cierto, México necesita transformar el beneficio de contar con una enorme riqueza petrolera en bienestar social directo, palpable y tangible. Y es por eso, es por todas estas razones, por las cuales el PRD, en la recia voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fue el primer partido político que presentó una serie de reformas secundarias en materia energética. Fue el PRD, en agosto del año pasado, el partido que presentó una serie de reformas con el principio de modernizar sin privatizar. Una serie de reformas definidas en 8 ejes estratégicos que significan el fortalecimiento de la autonomía de Pemex, el acceso equitativo a la energía, el destino social de los recursos que se generan a través de la energía, el apoyo a la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Fue el PRD el primero y hasta el día de hoy el único partido que presentó una propuesta de transición energética hacia energías limpias y renovables. Por eso es que la primera pregunta tiene como respuesta sí. La segunda pregunta que deberíamos de estar haciéndonos es si México necesita una reforma como la que hoy estamos discutiendo, si México necesita esta reforma. Y ahí la respuesta para nosotros es muy clara: no es esta la reforma que México necesita, no es esta la reforma que le conviene a nuestro país, no es esta la reforma que esperan los mexicanos hoy y que deberíamos de otorgarles y brindarles a los mexicanos que aún no han nacido. Esta reforma es contraria a México y a los mexicanos, en primer término porque renuncia a que sea la nación, a que sea el país, a que sea el Estado el único beneficiario de la renta petrolera. Nuestro petróleo estará de ahora en adelante en la compartición para nutrir las fortunas privadas. Por eso es que estamos en contra de esta reforma de leyes secundarias. Pero además tenemos una razón todavía más fuerte, una razón todavía más poderosa para estar en contra de estas leyes secundarias. Y esta razón es que a la pregunta necia, a la pregunta insistente, a la pregunta constante y congruente de hacernos
y que se hacen muchos mexicanos. ¿Reforma energética para qué? La respuesta ha estado ausente. Ha estado ausente en la tribuna, ha estado ausente en los medios de comunicación, ha estado ausente una y otra vez cuando se les ha pedido a los señores senadores del PRI y del PAN y a las señoras senadoras del PRI y del PAN que nos den una respuesta clara. ¿Para qué la reforma energética? Nadie ha explicado para qué es esta reforma y aquí doy cuenta de hechos que vienen a verificar y a ratificar, y por eso hago una alusión personal a todos los senadores que están presentes en este salón de sesiones para que vengan y nos contesten para qué es la reforma energética. Que no confundan los fines con los medios, porque ese es el error de fondo de esta reforma. ¿Reforma energética para qué? No tiene una respuesta clara. En el PRD no estamos de acuerdo con que esta reforma sea una reforma solamente utilitaria. Esta es una reforma sin compromiso social explícito. Hay un compromiso en los spots, hay un compromiso en las declaraciones de prensa, hay un compromiso que entiendo hasta se firmó con notario, pero no está en la ley. Ese es el problema de la reforma. Los objetivos de la ley, el destino social que se le debía de dar a las ganancias petroleras, no lo ponen en la ley. Y ahí es donde, por más que se quiera repetir, se perderá el debate. En ninguna de las 15 leyes que vamos a discutir el día de hoy y los siguientes días hay siquiera un solo artículo que explícitamente comprometa beneficios de la renta petrolera en inversión social, en salud, en educación, en combate a la desigualdad, en generación de empleo, en seguridad pública, en abatimiento a los graves y dramáticos indicadores sociales que tenemos en algunas partes del país. Se habla muchísimo de recuperar las mejores experiencias internacionales de esta reforma y ahí se les ha escapado por completo revisar las experiencias internacionales de cómo atar beneficios sociales a una reforma de esta naturaleza. Por eso hoy quiero compartirles un dato y un ejemplo nada más. Vean qué pasó con Brasil cuando hizo su reforma energética. 75% de las regalías del petróleo y 50% del fondo social que crearon los brasileños de la región particular de la explotación en el presal van destinados por ley a educación. 25% de esos ingresos van destinados por ley a salud. Y aquí tenemos la proeza de una voz que solo se escucha en los spots de radio y de televisión. Esta reforma se sostiene bajo un argumento que estoy seguro ninguno de ustedes cree. Se sostiene en el argumento falso de que los ingresos gubernamentales son sinónimo de beneficios sociales, que los ingresos gubernamentales son automáticamente, tendrán como resultado beneficios sociales. Y por una razón, porque estoy convencido de que todos los presentes han leído algo de historia y saben que una mayor disposición de recursos para el gobierno, y ahí es donde la historia no nos deja mentir y lo ha demostrado, no garantiza ni eficiencia, no garantiza beneficio social, no garantiza fuentes de empleo, no garantiza mejor educación, no garantiza mejor salud y simplemente ahí está el triste recuerdo del intento por administrar la abundancia en nuestro país. El incremento en los ingresos sociales se ha traducido en el engordamiento del aparato gubernamental, en la posibilidad de generar más espacios para la opacidad y para la corrupción, en políticas públicas que han fracasado una y otra vez. Pero ahora nos dicen que hagamos todo este cambio de modelo energético y que por favor hagamos un voto de fe, que tengamos confianza y que en una de esas sí va a haber inversiones y se va a explotar todo el petróleo que se pueda y que de lo que quede vamos a tener ahí algunos beneficios en políticas públicas. Eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que le están pidiendo a la gente allá afuera, a la población que sigue sin explicarse para qué están llevando a cabo esta reforma.
Estamos en contra de esta reforma porque simplemente confunde los fines con los medios. Porque es una reforma que da por descontado que el gobierno es eficiente, transparente y carente de corrupción, sin dar una sola prueba de ello. Y además, sin asignar proporciones de la renta petrolera a los sectores que necesitan de una agresiva inversión social. En esta reforma, las promesas sustituyeron a las herramientas legislativas. Los spots están sustituyendo a los artículos específicos. La capacidad legislativa se está dejando en manos de la estrategia de comunicación. Hoy mismo lo acaba de decir quien llevó a cabo y presidió todo el proceso de dictaminación en Comisiones Unidas, el senador Penchina, y lo dijo en Televisión Nacional. Dijo, y ahí está la grabación para el que lo quiera revisar, en el noticiero de Carlos Loret de Mola, que él no sabe ni cuánto ni cuándo van a bajar los precios de la luz. Dijo que según un estimado, que no compromete ninguna fecha, los precios de la luz van a bajar quizá en 2 años. Dijo que él tenía que ser serio y que no podía comprometer un porcentaje de cómo iba a ser esa disminución. Y ya en el colmo llegó a decir que quizá en algunos años se le iba a tener que explicar a la gente que la tarifa no había bajado porque se había compensado con la inflación. Eso dijo hoy. Entonces, ¿con qué argumento están llevando a cabo esta reforma? Esa es la pregunta de fondo, que no hay un solo compromiso, ni de fecha, ni de porcentaje, ni de inversión social, ni sabemos para qué es esta reforma. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy, en los próximos días, vamos a dar las razones ambientales, las razones de regulación, las razones de transparencia, las de exclusión social, las razones de diseño institucional, las razones de congruencia de todo lo que está mal en estas leyes secundarias. Hoy debería de ser un día grandioso como el del constituyente del 17. Hoy debería de ser un día glorioso como el de marzo de 1938. No es ni uno ni lo otro. Estas leyes secundarias solo tienen un destino, que en su epitafio, después de que sean revertidas con la consulta popular, diga que la ambición de los de afuera se cruzó con el error de los de adentro. Ojalá sigamos siendo compañeros senadores, sigamos siendo tan amigos para que de manera muy amable y muy cariñosa les podamos decir, se los dijimos. Gracias. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya para presentar su voto particular. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, señor senador. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. La verdad es que una de las mayores mentiras esgrimidas por el gobierno federal y por quienes promueven estas leyes versa sin duda sobre los supuestos grandes beneficios que traerá la apertura de nuestros recursos energéticos a la iniciativa privada en función de una eventual disminución de los precios del combustible y en consecuencia de los llamados gasolinazos. Por eso a mis representados, al pueblo de Oaxaca, les digo, eso no es verdad. Y para clarificar este contexto, me permito empezar desde el inicio, desde el origen de lo que hoy nos sitúa al borde de la mayor irresponsabilidad en la historia del país. Como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable que se formó durante millones de años y ahora lo estamos explotando a un ritmo muy acelerado. Como cualquier recurso no renovable, la curva de producción tiene una forma de campana. La producción de un campo, de un pozo o de todo un país, compañeras y compañeros, empieza a aumentar, como todos sabemos, a un máximo
porque no puede continuar al infinito y luego, evidentemente, comienza a descender. Desde 1965 a 1973, la producción mundial creció muy rápidamente a una tasa de casi el 8%. Posteriormente, en 1979, creció a una tasa inferior hasta llegar a los años recientes en los cuales la producción ha permanecido prácticamente estancada en alrededor de 75 millones de barril por día. Esto quiere decir que cada vez descubrimos menos petróleo. Los grandes yacimientos, los llamados gigantes, constituyen el 80% de la producción mundial y los hemos encontrado casi todos. La mayor parte de estos fueron descubiertos en las décadas de los años 60 y 70, incluyendo Cantarell. Como podrán observar, en esta gráfica, en el año 2000 se llegó al máximo de las reservas probadas. A partir de ese año, las reservas probadas han venido disminuyendo dramáticamente, por eso la forma de campana. Hay que decirlo, hemos entrado a la parte de la extinción de este recurso a nivel mundial. Esto es, en el mundo tenemos cada vez menos petróleo y cada vez se vuelve más costoso y difícil de extraer. Repito, cada vez menos petróleo y cada vez más costoso. Una prueba evidente de lo anterior, compañeras y compañeros, queda constatada con el paulatino aumento del precio del petróleo. Hay que recordar que desde el año 2002 el barril de petróleo valía $25 aproximadamente, mientras que en el 2008 tocó el máximo de casi $140 el barril. En esta gráfica podemos ver una situación muy similar en México. Mientras en el año 2004 la producción era de alrededor de los 3.5 millones de barril por día, hoy vemos que nuestra producción es menor a los 2.5 millones. Y este es, con tristeza lo digo, este es el asunto, el argumento que utilizado a su conveniencia, me refiero por supuesto a aquellos legisladores que pretenden ceder parte de la renta petrolera de la riqueza nacional a particulares, ese es el argumento que utilizan para defender sus afanes privatizadores. Es que ya no producimos como antes, dicen. Luego entonces hay que ceder nuestra producción a empresas privadas. Una lógica férrea sin duda, una bajo la cual solo ellos se rigen y bajo la cual solo ganan unos cuantos, es decir, las grandes petroleras. Y es que omiten comentar, muy curiosamente, cómo es que durante los sexenios que les ha tocado gobernar el país aumentó la importación de gasolinas. Y aumentó sin justificación alguna, toda vez que el petróleo gozaba de su mayor valor histórico en el mercado. Es decir, cuando mayores ganancias generaba el barril y el petróleo mexicano es cuando más gasolina se importaba en nuestra nación. En esta gráfica 3 podemos ver el aumento exponencial de la importación de gasolinas. Los ingresos negativos tributarios petroleros a partir del 2008, por ese concepto, recordémoslo, ascendieron a cerca del 22% del total de la recaudación observada en ese año, cuando antes representaban menos de 5 puntos porcentuales. Cabe entonces preguntar, ¿qué pasó, compañeras y compañeros? ¿Qué pasó con los miles de millones de pesos de excedentes petroleros durante esos años? ¿Por qué no se hizo ninguna inversión en nuevas refinerías? Hoy el resultado es que México importa el 40% de la gasolina que consume. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda comenzó a aplicar una política de incrementos con el objeto, dicen,
entre otros, de reducir los gastos fiscales que le suponen la recaudación negativa del impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas, diésel automotriz, así, dicen, como para equilibrar el valor de venta en el mercado interno con el mercado externo. En otras palabras, en cristiano, los famosos gasolinazos. Un escenario francamente ridículo e incomprensible para la mayor parte de la población. Y es que mientras México es uno de los privilegiados países exportadores de petróleo, cuya producción está por encima de los 2 millones de barriles diarios, a la vez tenemos un sistemático aumento de precios de las gasolinas que por donde se le quiera ver afectan directa o indirectamente los salarios de todos los mexicanos. Bajo este pretexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido hasta la fecha estos criterios en el cálculo del precio de las gasolinas y del diésel, con un calendario de aplicación de alzas y montos discrecionales, a pesar de que el valor del crudo de referencia ha variado en un rango de $145 por barril a un mínimo de $30. Compañeras y compañeros, la condición que señalamos contrasta claramente con las recientes declaraciones del gobierno en turno, en el que se afirma que en el año 2015 finalizarán los gasolinazos y que los aumentos que pudiesen presentarse serán únicamente conforme a la inflación, moderados, dicen, porque según ellos la legislación secundaria en materia energética hará que bajen el precio de los energéticos. Ciudadanas y ciudadanos de México, la verdad es otra. La implementación de las leyes secundarias no garantiza la disminución del precio de la gasolina, sino todo lo contrario. Los precios se van a supeditar, dicen, a las leyes de la oferta y la demanda, donde lo que impera, sin duda, hay que decirlo, es el interés de las empresas privadas por generarles mayores beneficios a ellos, mayores beneficios para sí mismas. El objetivo de las grandes transnacionales no es generar condiciones de bienestar para la población, por lo que emprenderán sin duda las medidas necesarias para incrementar sus ganancias, aún a costa del interés público. Si las condiciones del mercado los obligan a subir sus precios, o aún más, o a parar la producción, por ejemplo, lo harán sin duda sin el mayor problema, y el resultado de esto podrían ser serias fluctuaciones en los precios. En cuanto a la venta del diésel y de la gasolina al público, el artículo 14 transitorio del dictamen de la Ley de Hidrocarburos establece que en lo que resta del 2004 los precios máximos al público seguirán en aumento. Y esto, escúchenlo bien, a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2017, los precios máximos al público los decidirá de manera unilateral el Ejecutivo Federal mediante acuerdo. Y no sabemos con quién se tomará ese acuerdo y qué deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada en la economía. Es decir, compañeras y compañeros, la discrecionalidad del gobierno, es decir, la continuidad indefinida en el alza de los precios de este combustible. Que sirva, pues, senador presidente,